Hola, ¿cómo están todos? En este día vamos a tomar el tema de progresión geométrica. ¿Qué es una progresión geométrica? Muchos se preguntarán. Es una sucesión de números en la que cada término, reconocido como AN, se obtiene multiplicando el término anterior. Si el término es AN, entonces el anterior es AN menos 1, por un número llamado razón. Se denota con la letra R, ¿sí? La razón es una sucesión geométrica, se denota por R minúscula y debe ser constante en toda la sucesión. Vamos a entenderlo esto muy bien con un ejemplo. Vamos a ver de qué se trata el concepto que acabamos de leer. Esta sucesión de números empieza desde el 2. O sea, si empieza del 2, mi primer término va a ser 2. Yo lo voy a llamar A1, ¿sí? Al segundo término A2, al tercer término A3, así sucesivamente. Pero ¿cómo voy a obtener los números que vienen uno después de otro? En una progresión geométrica siempre se van a multiplicar el primer término por la razón, ¿sí? En una progresión geométrica siempre se multiplica. Multiplicación. Multiplicamos el término que salió, si ya tenemos el segundo término, por la razón, obtenemos el tercer término. El tercer término lo multiplicamos por la razón y nos sale el cuarto término y así sucesivamente. ¿Cómo yo obtengo el valor de la razón? ¿Cómo voy a obtenerlo? Fácil, con una simple fórmula. Nos dice que la razón es un término sobre el término anterior. Vamos a pensar un poquito aquí. Si nos dice un término dividido con el mismo término pero menos 1, o sea, el término anterior. Si yo agarro, por decir, el primer término, ¿cuál es el término anterior al primero? No tengo, ¿no? No tengo ese término. Entonces, lo que me conviene es agarrar del segundo para adelante. Si yo agarro el segundo término, que sería 4, entre el término anterior. ¿Cuánto es el término anterior? 2. Y yo voy a obtener la razón. 4 entre 2, 2. ¿Sí? Podemos agarrar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, cualquier término que queramos. Vamos a demostrarlo aquí. Si yo agarro, por ejemplo, el término 4, que equivale a 16, el anterior es 8. 16 entre 8, 2. ¿Sí? A ver, otro. Para los que no lo creen. Si yo agarro el sexto término, que es 64, lo divido entre el anterior. ¿Cuánto es el anterior? 32. ¿Cuánto es 64 entre 32? 2. ¿Sí? Entonces, como podemos notar aquí, la razón es constante, siempre es constante. La razón siempre es constante, ¿sí? Acordémonos de eso. Ahora vamos a ver qué es el término general. El término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del primer término. Ya vimos delante que nuestro primer término lo hemos puesto el nombre de A1 y de la razón, que lo encontramos como R. Esta es la fórmula que vamos a poder hallar. ¿En qué nos va a ayudar el término general? El término general permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular los anteriores. O sea, con la fórmula que vamos a encontrar o con el término general vamos a poder hallar el término 10, el término 20, el término 100, el término 500, cualquier término que queramos sin necesidad de hacerlo progresivamente, o sea, avanzar de uno en uno, ¿sí? Podemos saltearnos. Ese es uno de los beneficios que nos da el término general. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo anterior, el que usamos para hallar la razón, para poder ahora hallar el término general. ¿Cuánto nos salió aquí la razón? Nos salió 2, ¿sí? También necesitamos el término 1, o el primer término, que en este caso es 2, ¿sí?
Son los únicos datos que necesitamos para poder aplicar la fórmula. Vamos a transcribir la fórmula en este lado. AN es igual a sub 1 por la razón a la n menos 1. ¿Sí? AN. ¿Qué es AN? El término que queremos hallar. Por decir, yo quiero el término, el quinto término, en este caso voy a querer hallar. A sub 5, entonces lo voy a cambiar. Entonces, n lo hemos reemplazado por 5, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. N igual a 5. El A1, ¿quién es A1? Aquí lo tenemos, 2. Por la razón, ¿cuánto es la razón? 2. 2 está elevado a la n menos 1. ¿Cuánto era n? 5 menos 1, 4. ¿Sí? 5 menos 1, 4. Listo, tenemos el quinto término entonces. 2 a la cuarta, ¿cuánto es? Excelente. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Entonces ya obtenemos aquí nuestro término 5. Nuestro término 5 es 32. Y vamos a comprobarlo, a ver, ya que es cortito. A ver, 2 por 2, 4 por 2, 8, el tercer término. El cuarto término, 16. Y el quinto, 32. Sí nos sale. Ahora vamos a ver si es igual para el término, en este caso, el término 20. A sub 20 es igual a sub 1 por la razón, el n ahora va a ser 20, ¿no? Entonces va a ser 20 menos 1. ¿Sí? Entonces el término 20 va a ser igual al primer término, que es 2 por la razón, que es 2 a la 20 menos 1 es 19. 2 a la 19, 2 por 524.288. Entonces mi término 20 va a ser, multiplicamos, 2 por 8, 16, llevamos 1, 2 por 8, 16 más 1, 17, seguimos llevando 1, 2 por 2, 4 más 1 que llevamos, 5, 2 por 2, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, y 2 por 5, 10. Ya tenemos nuestro término 20. ¿Sí? Si vamos a seguir multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, ya vamos a obtener el término 20. Sí, en esto nos ayuda el término general, o esta formulita. Nos ayuda a encontrar el término que queramos nosotros. Podemos hallar el término 100, el término 500, el término 1000, cualquier término que queramos. Ahora vamos a ver la suma de n términos. ¿A qué se refiere con la suma de n términos? A lo que se refiere en esto es, por decir, yo tengo una progresión de varios números, pero quiero hallar la suma de los 3 primeros términos. Vamos a ver este ejemplo. Tengo los 3 primeros términos y quiero sumarlos, los 3 primeros términos. Entonces yo voy a poder aplicar esta fórmula. No solamente con los 3, sino podemos aplicarlo para la sumatoria de cualquier cantidad de términos que queramos. Puede ser de 5 términos, de 10 términos, de los 100 términos, de los 100 primeros términos, ¿sí? O sea, contando del primero hacia adelante. Si yo tengo aquí este ejemplo, vamos a agarrar este ejemplo y vamos a aplicar la fórmula, ¿sí? Sumatoria, vamos a sumar los 3 primeros términos. Entonces, S sub 3. ¿Sí? Los 3 primeros términos. Entonces n lo estamos reemplazando por 3. N va a valer 3. ¿Sí? Esto va a ser igual a A1. A1 es el primer término. En este caso es 2. 2 por la razón. ¿Cuánto era la razón aquí? Excelente, la razón es 2. La razón es 2. Entonces, la razón 2 a la n. ¿Cuánto era n? 3. ¿Sí? 2 al cubo. Menos 1. Ahora,
dividido entre la razón menos 1. La razón es 2 menos 1. Ahora, simple, fácil, resolvemos. La sumatoria de los tres primeros términos es igual a 2 por 2 al cubo, 8, menos 1, 8 menos 1, 7, sobre 2 menos 1, 1. ¿Sí? Entonces esto ya es fácil. Este es igual a decir 2 por 7. Y 2 por 7 es 14. ¿Sí? ¿Lo comprobamos? Vamos a ver aquí. 8 más 4 más 2. 8 más 4, 12 más 2, 14. ¿Vieron que sí cumple la fórmula? Entonces, si cumple para los tres primeros términos, entonces también cumple para los demás. Si quiero los 5 primeros términos, entonces también va a funcionar la fórmula. ¿Sí? De esa forma sencilla encontramos la sumatoria de n términos. Ahora vamos a ver la suma de todos los términos, ¿sí? De todos los términos de una progresión geométrica, pero vamos a tener en cuenta de que solo esta fórmula aplica cuando la razón de la progresión es menor a 1, ¿sí? La razón tiene que ser menor a 1. Vamos a ver un ejemplo aquí para entenderlo. Tenemos la siguiente progresión geométrica. Un medio, un cuarto, un octavo y así sucesivamente. ¿Cómo hallamos la razón? Dividiendo del segundo para adelante, o sea cualquiera. La razón vamos a hallarlo aquí. La razón es igual. Vamos a agarrar el segundo término, que es 1 entre 4. Sobre el anterior, ¿no es así? ¿Quién es el anterior? Un medio. Listo, aquí aplicamos nuestra extremos medios, ¿no? 1 por 2, 2, sobre 4 por 1, 4. ¿Sí? Simplificamos, sacamos la mitad, mitad, 1, mitad, 2. ¿Cuánto me queda? Un medio. Entonces, un medio es mi razón. Si yo multiplico un medio por un medio, me va a dar un cuarto. Un cuarto por un medio, un octavo. ¿Sí? Un medio es igual a 0,5. 0,5, entonces 0,5 es menor a 1, entonces en esta progresión geométrica sí se puede hallar la suma de todos los términos. Entonces vamos a aplicar nuestra formulita para poder hallar la suma de todos los términos. Este lo podemos borrar. A ver, aplicamos nuestra fórmula. La sumatoria de todos los términos va a ser igual a el primer término. ¿Quién es el primer término? Un medio sobre 1 menos la razón. ¿Cuánto es la razón? Que ya hemos delante 0,5. Si vamos a recalcarlo aquí, aquí lo hemos dejado. Nuestra razón es un medio, también podemos decirle 0,5. ¿Sí? Esa es la razón. Vamos a ponerlo como un medio. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que la sumatoria de todos los términos va a ser igual a un medio sobre 1 menos un medio. Aquí tenemos, para hacer simple, ¿no? Fácil, la carita feliz. 1 menos un medio. Vamos a resolverlo aquí. Abajo del 1 siempre hay, de cualquier número siempre está un 1. ¿Sí? Y aquí, ¿qué aplicamos? Carita feliz. Esto va a ser igual a esto. 1 por 2, 2.
menos va a ser igualito, 1 por 1, 1. Ahora los de abajo, 1 por 2, 2. Esto es igual a 2 menos 1, 1 sobre 2. ¿Sí? 1/2. Entonces, ¿cuánto me quedó aquí? 1/2 también. 1/2. Listo, esto ya lo podemos borrar. Lo mismo que obtuvimos de antes, ¿sí? Aquí aplicamos extremos medios. ¿Cuánto sería aquí? 1 por 2, 2, eso va arriba, y los medios van abajo. 2 por 1, 2. Esto va a ser igual a, ¿cuánto? Dímelo tú, 2 entre 2, 2 entre 2, 1. 1 va a ser la sumatoria de todos los términos. A ver, ahora veamos un ejemplo más en la suma de todos los términos. Para aclarar, tenemos que ver de que la sucesión o la progresión geométrica tiene que ser decreciente. Siempre va a estar disminuyendo los números, ¿sí? Pero igual va a ser infinita. Vamos a hallar la razón en esta sucesión, ¿sí? La razón. Ya sabemos cómo hallar la razón, lo hemos hecho primero. Sabemos que el 27 va a ser mi término 1, el 9 va a ser mi término 2, término 3, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo hallamos la razón? Podemos agarrar cualquiera a partir del término 2. Vamos a agarrar 9 entre el anterior, que es 27. ¿Sí? 9 entre 27, si lo sacamos novena, queda novena 1, novena 3, ¿sí? 1/3. 1/3 es menor a 1, sí. A ver, entonces mi razón va a ser igual a 1 sobre 3. Esto va a ser 0,3, ¿sí? Listo, entonces ya tenemos la razón. Ahora también tenemos nuestro término 1. Ya podemos aplicar la fórmula que dice: la sumatoria de todos los términos va a ser igual a el primer término, que es 27, sobre 1 menos la razón. ¿Cuánto es la razón? 0,3 o 1/3. Vamos a usar 1/3, ¿sí? 1/3. Sumatoria de todos los términos va a ser igual a 27, lo dejamos igualito arriba, y abajo vamos a operar. Ya lo hacemos mentalmente: 3 por 1, 3, menos 1, 2, sobre 3 por 1, 3. ¿Sí? Abajo del 27 siempre hay un 1, vamos a ponerlo bien, ¿sí? Abajo de cualquier número siempre hay un 1, o está dividido entre 1, sobre 1, pero ya se sobreentiende. Entonces, aplicamos extremos medios. Esto va a ser igual a 27 por 3. 7 por 3, 21, llevo 2. 3 por 2, 6 más 1, 7. Sobre los medios, que son 2 por 1, 2. ¿71 medios o 35,5? ¿Sí?